Volvemos a las clases y el tema que hoy nos ocupa es el de introducción a la evaluación de proyectos. Lo hemos dividido también en dos partes y un ejercicio. En este caso vamos a ver la primera de las partes. Mi nombre es Claudia Nerina Botión, soy profesora de la Universidad Nacional de Cuyo y abajo tienen mi correo electrónico por cualquier consulta. Los tópicos a desarrollar en esta primera parte son los siguientes. ¿Cuál es la importancia de formular y evaluar un proyecto? ¿Qué significa llevar a cabo una evaluación privada de proyectos? ¿Cuáles son las viabilidades que hay que mirar para ver si el proyecto es conveniente? ¿Cuáles son las etapas y ciclos en la realización de un proyecto? Todos estos temas son los que nos van a ocupar de ahora en más en esta filmación. Importancia de la formulación y evaluación de un proyecto. Antes que nada tenemos que ponernos de acuerdo en qué significa proyectos para un evaluador de proyecto, porque la palabra proyecto se utiliza en distintos ámbitos con distintas connotaciones. Un proyecto para un evaluador de proyecto es un plan de acción que implica utilizar recursos para obtener ciertos resultados en el futuro. Si uno piensa en esta definición un minutito, en realidad se da cuenta de que es una definición muy amplia, porque pueden pensarse en ejemplos de proyectos que cumplan con esa definición, que van desde la construcción de un dique, la ampliación de un hotel, hasta salir de vacaciones o mudarse de casas. Por lo tanto, desde el punto de vista de un evaluador de proyecto, el concepto de proyecto es amplio y todo aquello que pueda ser convertido en un flujo monetario, en donde se registren beneficios y costos de una decisión, se denomina proyecto. ¿Por qué es necesaria la evaluación de proyectos? Existe el denominado problema económico fundamental, que lo que hace es poner o contraponer la escasez de factores productivos frente a las necesidades ilimitadas y renovables. Este desfase, de alguna manera, hay que tratar de solucionarlo. Por lo tanto, nosotros con evaluación de proyecto lo que buscamos hacer es asignar los recursos existentes de la mejor manera posible. ¿Qué sería de la mejor manera posible? De manera de obtener la mayor cantidad de bienes y servicios y de satisfacer la mayor cantidad de necesidades. ¿Cómo se evalúa un proyecto? Un proyecto genera costos, también genera beneficios y por diferencia genera un resultado neto, que es la diferencia entre beneficios y costos. Usamos la letra C para costos, B alta para beneficios y BN para beneficios netos, o sea, para la diferencia entre beneficios y costos. Si ustedes ven, cada una de estas letras va acompañada por un subíndice T. Este T significa que los beneficios y los costos ocurren a través del tiempo. Entonces, no se pueden comparar haciendo suma simple de beneficios y costos, sino que de alguna manera hay que colocarlos todos, expresarlos todos en un mismo momento, de manera de homogeneizar y poder saber si los beneficios superan a los costos, con lo cual el proyecto sería conveniente, o si ocurre lo contrario. Este resumen de beneficios y de costos que se expresan en un momento constituye los denominados indicadores de rentabilidad para la toma de decisiones. Los que aparecen abajo son los tres más conocidos, que es el valor actual neto, o VAN, la tasa interna de retorno, o TIR, y el periodo de recuperación de la inversión, o PRI. Estrictamente este último no es un indicador de rentabilidad, pero eso lo vamos a ver más adelante. La idea es que aplicándole a un flujo de beneficios y de costos de un proyecto las fórmulas de matemática financiera,
podemos concluir si este es o no es conveniente. ¿Para qué sirven los indicadores de rentabilidad? O más bien, ¿para qué debieran servir los indicadores de rentabilidad? Primero, para decidir sobre la conveniencia de un proyecto. Esto es lo que se denomina análisis individual. Planteemos un flujito donde tenemos, por ejemplo, una inversión, en los 3 periodos siguientes beneficios netos positivos, es decir, los beneficios son mayores que los costos. Luego un beneficio neto negativo, es decir, los costos han superado los beneficios. Y finalmente, en el último momento, un beneficio neto positivo, donde los beneficios han superado a los costos. Los verdes serían los beneficios netos positivos y los rojos serían los beneficios netos negativos. A simple vista, no se puede saber si este proyecto es conveniente, es decir, si los verdes le ganan a los rojos o los rojos le ganan a los verdes. Por lo tanto, es necesario resumir este flujo en un número para que este número pueda decirme si el proyecto es conveniente, es decir, si el beneficio neto debidamente actualizado es o no es positivo. Un aspecto muy importante es que estos indicadores de rentabilidad nunca suplantan la calidad del flujo. Es decir, si yo tengo un flujo mal armado, he puesto beneficios de más, he puesto costos de menos o he puesto un beneficio que no corresponde, en realidad el resultado final en el que se resume ese número, en el que se resume el flujo, carecerá de sentido. El segundo aspecto que hay que pedirle a un indicador de rentabilidad es que permita comparar proyectos y seleccionar el más conveniente. Es decir, permite realizar un análisis comparativo y elaborar un ranking de proyectos para indicar cuál debiera realizarse primero, cuál debiera realizarse en segundo lugar y así sucesivamente. Tomemos 2 proyectos y hagámonos la pregunta, ¿cuál de estos proyectos es mejor? El primer proyecto es el utilizado en el análisis individual. El segundo es el nuevo proyecto que se está incorporando, que tiene una fase de inversión más amplia que el anterior, demora más tiempo en realizarse la inversión, pero tiene todos beneficios netos positivos a partir de ella. Una diferencia adicional es que el primero dura más tiempo que el segundo proyecto. A simple vista, no se puede decir cuál de estos 2 proyectos es mejor y debemos recurrir a un indicador de rentabilidad. El tema que se presenta acá es que la mayoría de los indicadores de rentabilidad presentan debilidades al momento de comparar proyectos y seleccionar el más conveniente. Esto no ocurre cuando estos indicadores se utilizan en el análisis individual, es decir, para decidir si un proyecto es bueno o es malo en sí mismo. Veamos ahora qué se entiende por evaluación privada de un proyecto. Cuando nosotros pensamos en evaluación privada de un proyecto, la idea es que estamos abordándola desde el punto de vista de una persona o de un grupo de personas o de individuos, ya sea una empresa, accionistas de una empresa, una familia, que lo que quieren saber es si ese proyecto para esa persona o ese grupo de personas es conveniente. Lo importante es que en este caso no se tiene en cuenta si hay otras personas o hay otras actividades que a su vez se beneficien o se perjudiquen con ese proyecto. Estos efectos suelen denominarse en economía externalidades. No se tienen en cuenta las externalidades que se ocasionan a otras personas u a otras actividades que no están relacionadas con
la persona o el grupo de individuos desde cuya óptica se está analizando el proyecto. El objetivo que se persigue cuando se hace evaluación privada de proyectos es ver si a ese agente privado previamente definido, a esa familia, a esa empresa, le conviene o no ejecutar el proyecto. Y la pregunta clave que nos hacemos acá es si el proyecto le permite que su riqueza privada aumente. La idea es que el análisis económico de proyectos lo que pretende es mirar si la riqueza del agente privado aumenta como consecuencia del proyecto. Tiene en cuenta para decidir si un proyecto es conveniente. El proyecto le genera al inversor beneficios, también le genera costos y la idea es como ponerlos en una balanza y decir si los beneficios superan a los costos o si ocurre lo contrario. En el caso de que los beneficios superen a los costos, el proyecto será conveniente. Previamente, antes de poner los beneficios y los costos en esa balanza, deben ser homogeneizados, es decir, deben ser actualizados, llevados al momento cero, calculados a valores actuales para poder compararlos. ¿Cómo se determinan los beneficios y los costos? Para determinar los beneficios y los costos, nosotros tenemos que comparar. Y acá se comparan dos situaciones. Una situación que sería la situación en la que no se hace el proyecto o situación sin proyecto, también se suele denominar situación base a esta, contra la situación en la que sí se realiza el proyecto o situación con proyecto. De esa comparación surge lo que se llama la identificación, cuantificación y valoración de los beneficios y los costos. El proceso hay que hacerlo en ese orden, porque no se puede valorar lo que no se cuantificó, no se puso en unidades físicas. Y no se puede cuantificar lo que no se identificó, no se dijo qué era lo que había que cuantificar. Por eso hay que hacerlo con ese procedimiento, siguiendo ese orden lógico de análisis. Más adelante vamos a ver qué significa identificar, qué significa cuantificar y qué significa valorar con más detalle. ¿Cómo se comparan los beneficios y los costos? Para poder comparar los beneficios con los costos, es necesario previamente homogeneizarlos. En evaluación de proyectos, generalmente se calcula el valor actual de los beneficios con la fórmula de valor actual que vimos en matemática financiera, y lo mismo ocurre con los costos, es decir, se calcula el valor actual de los costos. De esta forma, tanto beneficios como costos están expresados en un mismo momento en el tiempo y son absolutamente comparables. Al ser absolutamente comparables, se pueden restar y esa resta recibe un nombre especial, que es valor actual neto. Es decir, el valor actual neto o indicador VAN es igual a la diferencia entre el valor actual de los beneficios y el valor actual de los costos. Por eso normalmente uno escucha que si el VAN es positivo, el proyecto es conveniente porque estamos diciendo que el valor actual de los beneficios es mayor que el valor actual de los costos. Pasemos ahora al tema de las viabilidades. Cuando uno estudia un proyecto, puede llegar a cometer el error de creer que la viabilidad económica
es el único aspecto que se debe considerar para la toma de la decisión. Si bien es un aspecto muy importante que hay que estudiar, también lo son otro tipo de viabilidades, como por ejemplo la legal, la institucional, la comercial, y estas viabilidades pueden hacer que el proyecto por algún motivo no se lleve a cabo. Comencemos con la viabilidad comercial. Un factor crítico en el estudio de proyectos es la identificación y dimensionamiento de su mercado. Un error muy común es creer que solo se trata de determinar la demanda y el precio de venta del producto. El objetivo de la viabilidad comercial es reunir una serie de información que está relacionada con consumidores, proveedores, competidores y aspectos de comercialización y distribución. Todos ellos van a permitir en forma conjunta identificar, cuantificar y valorar los rubros de beneficios y costos que van a conformar el flujo para determinar finalmente si el proyecto es o no es conveniente. Del estudio comercial surgirá cuáles van a ser los gastos de promoción o de publicidad inicial, cuáles serán los gastos de publicidad permanente, los gastos de comercialización, los ingresos esperados por las ventas del producto que estamos fabricando, etc. Una segunda viabilidad que es muy importante es la viabilidad técnica. De ella tiene que surgir la función de producción o el proceso productivo. Asimismo, el tamaño y la localización del proyecto. También dentro de esta viabilidad se realiza un análisis de las inversiones en obras físicas, del equipamiento, de los insumos y de los costos de operación. Ahí van surgiendo también algunos elementos que van teniendo que ser identificados, cuantificados y valorados y que van a formar parte del flujo final para la evaluación del proyecto. La tercera viabilidad es la viabilidad organizacional. Esta se refiere a la capacidad de gerencia del proyecto, tanto en lo estructural como en lo funcional. La idea es determinar si existe una coordinación de actividades adecuadas para el desarrollo armónico del proyecto. En algunos casos, esta viabilidad no tiene tanta importancia, como ocurre en el caso de proyectos reiterativos, proyectos que vayan a insertarse en una empresa ya existente o proyectos donde, dadas las particularidades y características, el apoyo organizacional requerido sea mínimo. Finalmente, existe una viabilidad que es muy importante, que es la legal, y esta se refiere a la necesidad de determinar la inexistencia de trabas legales para la instalación y operación normal de un proyecto. Su realización corresponde a los expertos respectivos y en ella el evaluador económico tiene poco o casi nada que decir. Solo puede, mediante una investigación exploratoria, definir el marco de restricciones legales que enfrentará el proyecto. Se incorpora en este análisis el tipo de estructura legal que asumirá la empresa, si es una SRL, si es una SA, etc., y los aspectos impositivos en los que se encuentra sujeta. Finalmente, una vez que se haya hecho todas estas viabilidades, se hayan contemplado todas las trabas que pudiesen existir, se realiza la viabilidad económica y con ella se pretende definir, mediante la comparación de los beneficios y los costos estimados de un proyecto, si éste es recomendable y si es recomendable, cuándo se debe implementar y cómo se debe operar. En la concreción de esta viabilidad se reconocen etapas o niveles en que se clasifican los estudios de acuerdo a su profundidad
y con la calidad y cantidad de información requerida. Si bien se han contemplado estas 5 viabilidades, pueden existir otras tantas viabilidades que pueden ser particulares de los proyectos. Una de ellas podría llegar a ser la viabilidad ambiental. En algunos proyectos este aspecto suele ser también importante. Pasemos ahora a las etapas y ciclos en la realización de un proyecto. Hablemos de las etapas en la realización de un proyecto. La realización de un proyecto abarca desde la iniciativa hasta que se consiguió el objetivo perseguido y se distinguen 3 fases. La primera fase es la que se denomina preinversión, la segunda fase es la de inversión y la tercera fase es la de operación. En la fase de preinversión se realiza lo que se denomina formulación y evaluación ex ante del proyecto, aquella formulación y evaluación que permite definir si el proyecto debiese llevarse a cabo. Luego, en la etapa de inversión hay que hacer una evaluación de seguimiento para ver si se está cumpliendo con el cronograma que originalmente se previó, si hay retrasos, cómo pueden corregirse estos retrasos y cómo van a influir en la evaluación o en el rendimiento final del proyecto. Y finalmente existe lo que se denomina una evaluación ex post. Esta evaluación ex post lo que permite hacer es ver cuáles han sido los problemas que no se contemplaron en la evaluación ex ante. Se trata de mirar cuáles han sido las divergencias entre lo que se pronosticó y lo que realmente ocurrió. ¿Y para qué sirve esta evaluación ex post? Sirve para retroalimentar las siguientes evaluaciones ex ante que la empresa quiera realizar y evitar cometer los mismos errores. O sea, la idea es tratar de determinar cuáles han sido los errores para que en un futuro, cuando se haga una nueva evaluación, no se tropiece con la misma piedra. Dentro de la preinversión se pueden distinguir 2 estudios, el de formulación y el de evaluación del proyecto. Ambos tienden a determinar si la inversión en ese proyecto es conveniente. Es decir, la idea es que estos estudios parten de identificar ideas de inversión y a partir del análisis de estas ideas, formulándolas y evaluándolas, se concluyen si son convenientes. Dentro de la preinversión está la formulación. Esta consiste en reunir una serie de antecedentes referentes al problema que se quiere resolver, a lo que se espera ocurrirá si no se hace nada por resolverlo, a las tecnologías que se disponen, a las disposiciones legales y restricciones institucionales, etc., todas ellas que permitan analizar las posibles soluciones técnicas al problema planteado. Será necesario hacer, en muchos casos, un estudio de mercado, un estudio de aspectos organizativos, un estudio de los aspectos financieros, un estudio de los aspectos legales, etc. Cuando se habla de preinversión, se hace referencia a la evaluación ex ante. Esta evaluación tiene por objetivo identificar, cuantificar y valorar los beneficios y los costos atribuibles al proyecto, y en este proceso, para que sea correcto, hay que tomar la decisión pensando en el punto de vista a partir del cual hay que hacer esta evaluación. La evaluación del proyecto permite llegar a la conclusión respecto de si este es conveniente, cuándo debe ser ejecutado, si hoy, si debe ser postergado,
si debe ser rechazado o en algún caso se aconseja la reevaluación del proyecto cambiando algunas pautas que se tuvieron en cuenta en la evaluación inicial. Por ejemplo, cambiándole el tamaño al proyecto. En la etapa de inversión se llevan a cabo todas las acciones que permiten la ejecución física del proyecto hasta dejarlo en condiciones de producir los bienes y servicios que constituyen su objetivo. En esta etapa se suelen distinguir 3 subetapas: la etapa de diseño definitivo, la etapa de preparación para la ejecución y la de ejecución propiamente dicha. La etapa de diseño definitivo consiste en la realización de los estudios finales de arquitectura e ingeniería, diseño de planos, manuales de procedimientos, especificaciones de equipos, materiales, etc. Por supuesto, en la preinversión se trabaja con diseños de preliminares. No tiene sentido realizar el diseño definitivo sin haber determinado si el proyecto es conveniente. En la etapa de preparación para la ejecución se incluyen otras tareas que deben realizarse antes de la ejecución. Estas tareas son, por ejemplo, el pedido de presupuestos o el llamado a licitación o concurso, previo diseño de los respectivos pliegos de condiciones para elegir a quién ejecutará las obras. Y finalmente, la ejecución propiamente dicha es donde se construyen, compran o generan los bienes tangibles e intangibles necesarios para el proyecto y de manera que éste pueda funcionar adecuadamente. En la operación, lo que se hace es poner en marcha el proyecto. A partir de su inicio, los bienes de capital que se generaron en la fase de inversión se ponen en funcionamiento para producir los bienes y servicios que constituyen el objetivo del proyecto. En la fase de preinversión, se trabaja o se opera por aproximaciones sucesivas. Existen 3 etapas que pueden variar en su duración y profundidad hasta el punto de que alguna de ellas puede omitirse. Se trabaja desde el perfil, luego se va a la prefactibilidad y finalmente a la factibilidad. De cada una de estas etapas surge un informe en donde se explica lo realizado y las conclusiones obtenidas. Incluso podemos estar, por ejemplo, en prefactibilidad y llegar a la conclusión de que el proyecto no es conveniente y entonces la recomendación va a ser no hacerlo, es decir, no pasar a la etapa siguiente, que es la etapa de factibilidad. Aún así, como lo que se va haciendo de una etapa a otra es profundizar información, muchas veces cuando el proyecto en prefactibilidad resulta ser no conveniente, se decide pasarlo a factibilidad para perfeccionar la información de manera tal de que cuando se llega a la negativa del proyecto, ésta sea enfática, sea concluyente. Como resultado del trabajo realizado en cada etapa, se debe decidir por la aceptación. En el caso de que en la etapa que estemos haciendo el análisis sea una de las etapas muy primitivas, la aceptación implica pasar a la siguiente etapa para profundizar el análisis. Pero también puede decidirse, aún en etapas primitivas, la ejecución del proyecto, es decir, pasar a la fase de inversión y de operación. O la otra opción es ponerlo en espera. Esto se decide cuando se quiere postergar la ejecución de un proyecto esperando mejoras en el mercado consumidor, esperando que se obtengan ciertos préstamos
o ante expectativas de decisiones de política que pueden afectar la realización del mismo. La otra opción es que de la etapa resulte el rechazo. El rechazo no implica necesariamente el abandono del proyecto. Muchas veces se pasa a una reformulación del mismo, es decir, a una revisión del proyecto para mejorarlo, perfeccionarlo, para corregirlo, dividirlo, ampliarlo, etc. Y así seguirlo revisando para ver si finalmente el rechazo o el abandono del proyecto puede ser contundente. Finalmente, les dejo una bibliografía para que puedan profundizar esta primera parte de introducción a la evaluación de proyectos. Si bien tienen varios libros, de estos les recomiendo principalmente dos. Uno que es el que escribimos junto a Coloma Ferrá sobre evaluación privada de proyectos y otro que es el que escribió Zapag de preparación y evaluación de proyectos, en este caso en su cuarta edición.